Cuando los oficiales llegaron a la residencia de Sarah, de inmediato quedaron impactados por detalles que sugerían que algo estaba terriblemente mal. A primera vista, notaron que un panel de vidrio junto a la puerta principal había sido destrozado. A pesar de este daño evidente, la puerta principal en sí seguía firmemente cerrada con llave, lo que daba la impresión de que nadie había entrado ni salido por allí. Los oficiales llamaron varias veces a la puerta, lo suficientemente fuerte como para que se escuchara desde el interior, pero la casa permaneció en silencio. Ninguna voz respondió. Ningún paso se acercó. Decidiendo revisar el resto de la propiedad, se movieron con cuidado hacia la parte trasera de la casa. Allí descubrieron que la puerta corrediza de vidrio estaba sin seguro. El hallazgo resultó inquietante, pero también les proporcionó una manera de entrar. Procediendo con cautela, ingresaron a la vivienda. A medida que los oficiales avanzaban más hacia el interior de la casa, finalmente llegaron a la sala de estar. Fue allí donde la cruda realidad se presentó ante ellos. Tirada en el suelo, completamente inmóvil, estaba Sarah. La escena confirmó sus peores temores. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Sarah Raras Williamson llegó al mundo el 20 de junio de 1963, en el clima cálido de Florida. Sus primeros años estuvieron marcados por la carrera de su padre en el ejército de los Estados Unidos. Debido a su servicio militar, la familia vivió durante un tiempo en viviendas dentro de la base, rodeada por las rutinas estrictas y la comunidad unida propias de la vida militar. Con el tiempo, los Williamson se trasladaron a Albuquerque, Nuevo México, donde esperaban encontrar un entorno más tranquilo y estable. Fue allí donde la personalidad de Sarah comenzó a brillar verdaderamente. Para cuando llegó a los últimos años de la escuela secundaria, ya se imaginaba escribiendo su propia novela, una en la que el razonamiento inteligente y la observación revelarían los misterios más oscuros. Su personalidad era vibrante. Sarah era conocida como una joven enérgica y extrovertida, alguien que podía equilibrar la curiosidad intelectual con una vida social animada. Tenía muchos amigos, participaba activamente en las actividades escolares y siempre encontraba tiempo para pasar con su querida hermana mayor. Después de la secundaria, se inscribió en una universidad cercana a Albuquerque, donde prosperó en sus estudios y obtuvo su título con distinción. Durante ese periodo conoció a un compañero estudiante llamado Cohen. Su relación creció rápidamente y poco después de graduarse se casaron. Originalmente, Sarah tenía planes de continuar de inmediato con su educación, con el objetivo de obtener una maestría en estadística, pero la vida le presentó una oportunidad que no pudo rechazar, una oferta de trabajo muy atractiva en una base militar. Era el tipo de puesto que podía impulsar su carrera a gran velocidad. Tras adquirir una valiosa experiencia allí, ella y Cohen finalmente se trasladaron a Maryland. Poco después, Sarah consiguió un puesto en la Agencia de Seguridad Nacional como analista estadística. Incluso mientras su carrera avanzaba, Sarah mantuvo viva otra de sus pasiones. Por las noches, comenzó a escribir su propia novela policial. Sin embargo, mientras su vida profesional florecía, su vida personal se volvía complicada. Después de 3 años de matrimonio, su relación con Cohen comenzó a deteriorarse. La pareja finalmente se separó y se divorció. Sarah se volcó por completo en su trabajo y también decidió retomar sus sueños académicos. Se inscribió en clases nocturnas en la Universidad Johns Hopkins para cursar una maestría en estadística. Allí conoció a Lorenzo, un estudiante de negocios y finanzas de 25 años. En ese momento, Sarah tenía 27. Ambos habían pasado por divorcios anteriormente, y quizá esa experiencia compartida los ayudó a conectar. Su relación pronto se volvió seria, y después de que Sarah completó su maestría, los dos se casaron. Eligieron establecerse en Elk Ridge, una comunidad suburbana acomodada cerca de Baltimore. El vecindario era tranquilo, el tipo de lugar que parecía ideal para criar una familia. 3 años después de su matrimonio, dieron la bienvenida a un hijo. Pero casi inmediatamente después de la llegada del bebé, el comportamiento de Lorenzo comenzó a cambiar. Amigos y vecinos notaron que parecía distante,
incluso frío. En casa, se volvió cada vez más controlador con Sara, cuestionando sus decisiones y aislándola socialmente. Su indiferencia hacia su hijo recién nacido la perturbó profundamente. Tras soportar esta tensión creciente, Sara tomó la difícil decisión de poner fin al matrimonio. Para cuando tenía 35 años, ella y Lorenzo estaban oficialmente divorciados. El viernes 13 de noviembre de 1998, Sara siguió el acuerdo habitual de custodia y dejó a su hijo en la casa de Lorenzo. Ese sábado, pasó el día con su amiga cercana, Laura. Las dos mujeres siempre se habían apoyado mutuamente a lo largo de los altibajos de la vida, y su amistad era una fuente de consuelo para Sara. Habían hecho planes para volver a hablar a la mañana siguiente. Llegó el domingo, pero Laura nunca recibió la llamada esperada de Sara. Preocupada, intentó comunicarse por teléfono, pero Sara no respondió. Fue entonces cuando Laura descubrió que tenía un mensaje de voz esperando. La marca de tiempo mostraba que había sido dejado la noche anterior a las 8:46 de la noche, cuando Laura ya se había ido a dormir. A finales de la década de 1990, los sistemas de correo de voz no mostraban el identificador de llamadas. Había que marcar y escuchar. Pensando que podría ser de Sara, Laura reprodujo el mensaje. Lo que escuchó la dejó profundamente inquieta. El tono era lo suficientemente escalofriante como para que Laura llamara inmediatamente a la policía. Solicitó que los oficiales revisaran a su amiga sin demora. Cuando los oficiales llegaron a la casa de Sara, rápidamente notaron señales de que algo no estaba bien. Un panel de vidrio junto a la puerta principal había sido destrozado. Sin embargo, la puerta en sí estaba firmemente cerrada con llave. Nadie respondió cuando llamaron repetidamente. Al desplazarse hacia la parte trasera, encontraron la puerta corrediza de vidrio sin seguro. Entraron con cautela. Lo que desconcertó de inmediato a los investigadores fue que el sistema de alarma conectado a la puerta corrediza aún estaba activado. Lógicamente, si un intruso hubiera entrado por el frente o por la parte trasera, el sistema debería haberse activado. Este detalle extraño generó preguntas de inmediato. Al avanzar más hacia el interior, llegaron a la sala de estar y allí se enfrentaron a una escena desgarradora. Sara yacía inmóvil en el suelo. Estaba claro que no se podía hacer nada para salvarla. Temiendo que su hijo pequeño también pudiera estar en peligro, los oficiales recorrieron rápidamente la casa, llamando y registrando cada habitación. Sin saber que el niño había pasado el fin de semana con su padre, temieron lo peor y sospecharon inicialmente un posible secuestro. El alivio solo llegó más tarde, cuando se confirmó que el niño estaba a salvo. El cuerpo de Sara fue trasladado a la oficina del médico forense, mientras los detectives centraron toda su atención en la escena del crimen. Los detectives que trabajaban en el lugar actuaron con rapidez para reconstruir lo que había ocurrido. No tardaron en concluir que la persona responsable casi con certeza había entrado por la ventana frontal rota. Esa ventana en particular, al igual que las demás de la casa, estaba conectada al sistema de alarma, pero el sensor estaba colocado en el marco. El diseño significaba que la alarma solo se activaría si la ventana se abría físicamente, no si el vidrio era destrozado. Al romper el vidrio y trepar por la abertura, el intruso evitó por completo la alarma. Análisis posteriores mostraron huellas dactilares alrededor del marco, aunque estaban demasiado borrosas para ser útiles. Sin embargo, lo que estaba claro era que la misma ruta había sido utilizada también para salir de la residencia. Dentro de la casa, el desorden contaba su propia historia. Los investigadores observaron que un cajón de la sala de estar había sido abierto de par en par y que todas las cintas VHS almacenadas allí estaban esparcidas por el suelo. Aún más curioso, el reproductor de video VHS había desaparecido por completo. En la cocina, todas las puertas de los gabinetes estaban abiertas, como si alguien las hubiera revisado en una búsqueda frenética. A primera vista, toda la escena parecía gritar «robo». Pero los detectives experimentados se sentían incómodos con esa explicación. Si el robo hubiera sido el motivo principal, ¿por qué los objetos más valiosos de Sara, su computadora portátil y su billetera, habían quedado intactos sobre la mesa de la cocina?
Parecía menos un robo, y más como si alguien hubiera montado una escena falsa de uno, utilizando el caos para ocultar por completo otro motivo. Aumentando el misterio estaba el nivel de fuerza utilizado en el ataque. La intensidad sugería algo más que un crimen oportunista. Hablaba de ira, resentimiento o quizás incluso odio dirigido personalmente hacia Sara. Y un detalle desconcertó profundamente a los investigadores. ¿Por qué el intruso elegiría la ventana frontal? La parte trasera de la casa estaba oculta por árboles y habría proporcionado mucha más privacidad. Romper vidrio en el frente implicaba un mayor riesgo de llamar la atención. La única explicación lógica era que el atacante entendía el sistema de alarma y eligió deliberadamente esa ventana porque sabía que no activaría ninguna respuesta. Los equipos forenses revisaron minuciosamente la casa, pero a pesar de la abundancia de posibles puntos de contacto, no encontraron nada útil. No había huellas dactilares aprovechables, ni impresiones de calzado lo suficientemente claras como para rastrear, ni fibras que pudieran ser comparadas con certeza. Lo que sí recolectaron fue una gran cantidad de material biológico, que empaquetaron cuidadosamente para un análisis de ADN posterior. En el patio trasero, los oficiales hicieron un descubrimiento escalofriante: un machete tirado en el césped. Basándose en su ubicación y apariencia, los investigadores creyeron que se trataba del arma utilizada. La presencia de un arma de ese tipo reforzó la sospecha de que no se trataba de un acto aleatorio, sino de algo profundamente personal. Con la escena del crimen asegurada y las pruebas recolectadas, los detectives dirigieron su atención al círculo más cercano de Sara. El primer alivio llegó cuando confirmaron que su hijo pequeño estaba a salvo con su padre, Lorenzo. Eso eliminó su mayor temor: que el niño también estuviera desaparecido. Con esa tranquilidad, avanzaron con las entrevistas. Amigos, colegas y familiares fueron interrogados sobre la vida reciente de Sara. ¿Había alguien con quien hubiera discutido? ¿Alguna disputa, rencor o señal de que pudiera estar en peligro? De manera unánime, todos describieron la misma imagen. Sara era compasiva, accesible y no tenía antecedentes de conflictos. Tenía una energía positiva que atraía a las personas en lugar de alejarlas. El único punto de tensión, mencionado una y otra vez, era su ex-esposo. Su amiga más cercana, Laura, fue especialmente abierta. Describió el difícil deterioro del matrimonio de Sara con Lorenzo. Incluso antes de que naciera su hijo, Lorenzo ya estaba teniendo problemas. Le habían recetado antidepresivos, pero en algún momento dejó de tomarlos. Tras la llegada del niño, su personalidad pareció cambiar de forma aún más drástica. En lugar de adaptarse a la paternidad, Lorenzo se volvió controlador. Vigilaba las actividades de Sara, cuestionaba su lealtad y exigía atención constante. Sara le confió a Laura que a menudo se sentía asfixiada y cada vez más insegura. La situación empeoró después de que Sara regresó al trabajo. Lorenzo se convenció de que ella mantenía una aventura con su supervisor en la NSA. Incluso llegó al extremo de presentarse en su lugar de trabajo y expresar sus acusaciones. Debido a la naturaleza sensible de su empleo, esas afirmaciones desencadenaron una investigación interna completa. Decenas de empleados fueron entrevistados. Al final, no se encontró absolutamente ninguna prueba que respaldara la versión de Lorenzo, y Sara fue exonerada por completo. Pero incluso con ese resultado, Lorenzo se negó a abandonar la acusación. Su obsesión con la idea siguió creciendo. El matrimonio llegó a un punto crítico durante una de sus discusiones más acaloradas, cuando Lorenzo introdujo un arma en la confrontación. Ese incidente fue la gota que colmó el vaso para Sara. Al darse cuenta del peligro, solicitó el divorcio inmediatamente después. También buscó protección legal y obtuvo una orden de alejamiento en su contra. Aún así, más allá de esa orden judicial, no se tomaron medidas adicionales. A partir de ese momento, su contacto con Lorenzo fue limitado. Solo lo veía en los tribunales, mientras luchaban por la custodia, o durante los breves intercambios cuando dejaba a su hijo en la casa de los padres de Lorenzo, ya que los derechos de visita habían sido concedidos legalmente. En las semanas previas a su muerte, Sara se había vuelto cada vez más inquieta. Su hermana reveló más tarde que apenas un día antes del asesinato, Sara le había confiado sus temores.
Admitió que tenía miedo de Lorenzo y que le preocupaba que pudiera hacerle daño antes de que el tribunal tomara la decisión final sobre la custodia. Esa revelación por sí sola fue suficiente para que los detectives se centraran en él como su principal sospechoso. Cuando los investigadores se acercaron a Lorenzo con la noticia, su reacción fue dramática. Cayó de rodillas, se cubrió el rostro y comenzó a gritar de dolor. Para algunos, la reacción parecía genuina, aunque otros dentro de las fuerzas del orden señalaron en silencio que una manifestación tan visible a veces puede ser solo eso, una actuación. Una vez que recuperó la compostura, los detectives iniciaron el interrogatorio. Lorenzo negó cualquier implicación en la muerte de Sara. En cambio, volvió a sus acusaciones de larga data, insistiendo en que investigaran al jefe de Sara. Repitió su afirmación de que ella había mantenido una relación sentimental en el trabajo, a pesar de que ya había sido completamente desmentida. En cuanto a su paradero, Lorenzo afirmó que había estado en casa toda la noche. Sus padres y otros familiares confirmaron su declaración, apoyándolo y proporcionándole una coartada. Sin embargo, los detectives reconocieron la fragilidad de ese tipo de testimonios. Las coartadas proporcionadas por la familia tienen menos peso, ya que los seres queridos pueden encubrir fácilmente, de manera consciente o inconsciente. Los investigadores continuaron de forma metódica. Como parte del procedimiento estándar, recolectaron el ADN y las huellas dactilares de Lorenzo, documentando cuidadosamente cada paso para asegurarse de que nada pudiera ser cuestionado posteriormente en un tribunal. También examinaron su cuerpo en busca de marcas físicas, arañazos, moretones u otros signos que pudieran sugerir su participación en una confrontación física. Para su sorpresa, la piel de Lorenzo no presentaba marcas. No había ni un solo corte o rasguño, ni siquiera algo menor que pudiera haberse producido durante una lucha. Para los detectives, esto fue frustrante. Esperaban encontrar algo concluyente. Decididos a no detenerse allí, el equipo obtuvo una orden de registro tanto para la casa de Lorenzo como para su vehículo. Expertos forenses revisaron cada centímetro de su propiedad. Se examinaron las alfombras en busca de rastros de sangre. Se tomaron muestras del maletero en busca de fibras, e incluso se compararon las suelas de sus zapatos con las impresiones recogidas en la casa de Sara. Pero, una vez más, no apareció nada incriminatorio. Ningún rastro de sangre, ninguna huella ni calzado que coincidiera con las marcas dejadas en la escena, ninguna fibra que lo vinculara con el crimen. Era como si hubiera sido extraordinariamente cuidadoso, o como si no hubiera tenido nada que ver en absoluto. Consciente de la gravedad de la investigación, Lorenzo contrató rápidamente a un abogado defensor de alto nivel, del tipo con reputación de proteger agresivamente a sus clientes. La presencia de un equipo legal experimentado cambió la dinámica casi de inmediato. Los detectives sabían que, a partir de ese momento, cada paso sería cuestionado, analizado minuciosamente y potencialmente desmantelado en el tribunal. Con la pista contra Lorenzo enfriándose, comenzaron a ampliar el alcance de la investigación a regañadientes. El siguiente sospechoso lógico fue el antiguo supervisor de Sara en la NSA. Sin embargo, cuando los investigadores lograron localizarlo, ya había renunciado a su cargo y se había mudado a otro estado. La NSA, alarmada por la posibilidad de que una de sus exempleadas hubiera sido asesinada, decidió llevar a cabo una revisión interna en paralelo con las autoridades locales. Designaron a su propio equipo investigador para seguir el caso. Cuando se contactó al antiguo jefe de Sara, se mantuvo firme. Su relación con ella había sido completamente profesional. Además, proporcionó una coartada para la noche del asesinato. Había estado cenando con un grupo de amigos en otro estado. Los investigadores verificaron esa información y la coartada resultó sólida. Esa línea de investigación se cerró rápidamente. Mientras tanto, la atención volvió una vez más al extraño mensaje de voz que la amiga de Sara había recibido la noche del asesinato. Especialistas en audio fueron asignados para mejorar la grabación, con la esperanza de que, entre los sonidos caóticos, pudiera encontrarse alguna pista. A los detectives les interesaba especialmente determinar si se podía identificar una voz, quizá incluso la del agresor. Tras una cuidadosa limpieza digital, los expertos informaron que creían escuchar la voz de Sara diciendo el nombre Mike.
Esta revelación generó preocupación inmediata. El hermano menor de Lorenzo, Michelangelo, conocido como Mike, vivía en la misma casa con sus padres y con Lorenzo en ese momento. Cuando los detectives se enteraron de esto, su sospecha cambió de rumbo. Si Sarah había pronunciado el nombre Mike en sus últimos momentos, ¿podría haber estado identificando a su atacante? Mike fue llamado a declarar. Los detectives reprodujeron el mensaje de voz mejorado directamente para él y le preguntaron si podía escuchar su nombre. Él negó con la cabeza, afirmando que era imposible distinguir palabras claras. Para ser justos, incluso los propios investigadores admitieron que la grabación estaba lejos de ser clara. Sin embargo, la actitud de Mike durante el interrogatorio llamó la atención. Parecía nervioso. Sus manos temblaban ligeramente y, cuando los detectives lo llevaron de regreso a su casa, salió del coche y vomitó en el acto. La reacción física inquietó a los oficiales. Aunque resultaba sospechoso, no había pruebas concretas en su contra. Con la esperanza de que algún día su conciencia lo atormentara, el detective principal le deslizó discretamente a Mike su número de teléfono, instándolo a llamar si alguna vez quería decir la verdad. Pero antes de que algo pudiera surgir de eso, el abogado de Lorenzo intervino una vez más. En esta ocasión, el abogado declaró que, a partir de ese momento, las fuerzas del orden no podrían hablar con Mike sin la presencia de un abogado. Eso cerró de manera efectiva cualquier interrogatorio informal. Con sus pistas principales debilitándose, los detectives ampliaron el alcance de la investigación. Se pusieron en contacto con el primer esposo de Sarah, Cohen, para asegurarse de que no hubiera asuntos pendientes del pasado. Fue descartado rápidamente. También hablaron con la exesposa de Lorenzo. Ella no solo negó cualquier implicación, sino que además accedió a ayudar a los investigadores de una manera creativa. A solicitud de la policía, su teléfono fue intervenido. Ella llamó a Lorenzo, guiando cuidadosamente la conversación para ver si podía cometer un desliz y revelar algo nuevo. Sin embargo, Lorenzo se mantuvo firme. Repitió su versión original y negó saber quién podría haberle hecho daño a Sarah. Durante esta pausa en la investigación, surgió otra teoría: el trabajo de Sarah en la NSA. Ella tenía acceso a material altamente clasificado, y los detectives no podían descartar de inmediato la posibilidad de que su muerte estuviera relacionada de alguna manera con su carrera profesional. ¿Era posible que su conocimiento de información sensible la hubiera puesto en peligro? Para responder a eso, el equipo interno de la NSA llevó a cabo su propia revisión exhaustiva. Tras semanas de investigación, informaron que no había indicios de que su trabajo estuviera relacionado con el crimen. Esa teoría fue descartada. Entonces, un mes después del asesinato, finalmente hubo movimiento. El laboratorio criminal completó su análisis exhaustivo de las pruebas recogidas en la casa de Sarah. Dentro de su informe había un avance que nadie esperaba. Habían aislado ADN de un hombre no identificado, presente en 3 muestras de sangre distintas dentro de la vivienda. Cuando se comparó con el perfil genético de Lorenzo, no hubo coincidencia. Los investigadores compararon también el ADN con el de Mike, así como con el de su padre, y nuevamente no hubo coincidencia. El material genético pertenecía a alguien completamente diferente. Esta revelación fue un shock. Los detectives habían construido su teoría de trabajo casi por completo alrededor de Lorenzo. Sin embargo, las pruebas ahora sugerían la presencia de otro hombre desconocido. Si el exesposo de Sarah era inocente, entonces, ¿quién había dejado su ADN en la escena del crimen? El descubrimiento sumió el caso en la incertidumbre. Desafortunadamente, el avance se estancó tan rápido como había llegado. Sin coincidencias en la base de datos de ADN y sin que surgieran nuevas pistas, los detectives se encontraron en un punto muerto. Revisaron casos de delincuentes reincidentes conocidos en la zona, buscando cualquier posible conexión, pero nada encajaba. La investigación comenzó a enfriarse, desplazándose lentamente hacia el estatus de caso sin resolver. Pasaron los meses. Desesperados, los investigadores enviaron la grabación del mensaje de voz al FBI con la esperanza de contar con mejor tecnología para analizarla. El equipo federal logró mejorarla aún más y sus conclusiones lo cambiaron todo. Contrariamente a las suposiciones anteriores, Sarah no había dicho Mike en absoluto.
La teoría que implicaba al hermano de Lorenzo se derrumbó. Durante 7 largos meses, el caso permaneció suspendido en un limbo. Los detectives siguieron insistiendo, pero no se logró ningún progreso. Luego, el 1 de junio de 1999, el detective principal recibió una llamada del Departamento de Policía del Condado de Baltimore. La llamada que llegó ese 1 de junio traía una noticia que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Un oficial del Departamento de Policía del Condado de Baltimore explicó que uno de sus reclusos acababa de confesar el asesinato de Sarah. El recluso era un adolescente de tan solo 19 años, llamado Ardell Tickles. Ya se encontraba bajo custodia, tras haber sido arrestado 3 meses antes por un robo a mano armada en un restaurante McDonald's. Mientras esperaba el juicio, Ardell había estado hablando con su compañero de celda y, en una de esas conversaciones nocturnas, hizo una confesión escalofriante. Afirmó que había matado a una mujer en su propia casa. Su compañero de celda no perdió tiempo. Al darse cuenta del valor de esa información, llegó rápidamente a un acuerdo con los fiscales a cambio de clemencia. Para obtener pruebas, aceptó llevar un micrófono oculto y, con cuidado, sacar detalles a Ardell. El plan funcionó. A lo largo de sus conversaciones, Ardell habló abiertamente, describiendo cómo había entrado en una casa a través de una ventana y se había enfrentado a una mujer en su interior. Más importante aún, mencionó la fecha exacta del crimen, la misma fecha en que Sarah había sido asesinada. Los detectives que escuchaban las grabaciones quedaron impactados por lo preciso de su cronograma. No se trataba de alardes vagos, eran detalles que coincidían perfectamente con el crimen real. Cuando su compañero de celda hizo la pregunta más importante, ¿por qué?, la respuesta de Ardell no fue lo que nadie esperaba. Explicó que no había actuado por iniciativa propia. En cambio, dijo que alguien lo había contratado para hacerlo. Según Ardell, le habían prometido $5,000 para acabar con la vida de Sarah. Los detectives quedaron atónitos. Siempre habían sospechado que el crimen era personal, posiblemente orquestado por alguien cercano a Sarah. Pero allí estaba un joven admitiendo no solo haberlo cometido, sino también haber sido pagado por ello. El detective principal partió de inmediato hacia la cárcel para confrontarlo cara a cara. Dentro de la sala de interrogatorios, Ardell no intentó negar sus acciones. Con una calma sorprendente, admitió que había matado a una mujer, aunque confesó que ni siquiera sabía su nombre en ese momento. Habló con una inquietante falta de remordimiento, diciendo que creía que Sarah era una mala persona y que, en su mente, merecía un castigo. Incluso se quejó de que lo habían engañado. Solo había recibido $3,000 en lugar de los $5,000 que le habían prometido. El dinero, añadió, era menos importante que la idea de castigarla. Sus palabras provocaron un escalofrío entre los detectives presentes en la sala. En ese punto, los investigadores querían saber quién había ordenado el crimen. Colocaron 3 fotografías sobre la mesa: Lorenzo, su hermano Mike y su padre, y le pidieron a Ardell que identificara cuál de ellos lo había contratado. Pero Ardell examinó las fotos y negó con la cabeza. No reconocía a ninguno de ellos. Su explicación dejó atónito al equipo. La persona que lo había contratado no había sido un hombre en absoluto, sino una mujer. Admitió que ni siquiera sabía su nombre, pero insistió en que ella le había dado instrucciones precisas. Esa revelación planteó decenas de nuevas preguntas. ¿Quién era esa mujer? Ardell explicó que solo unos días antes del asesinato, esa mujer lo había llevado en coche hasta la casa de Sarah. Le señaló la propiedad, le dijo cuándo era más probable que Sarah estuviera sola e incluso le explicó el funcionamiento del sistema de alarma, advirtiéndole que no lo manipulara para no alertar a los vecinos. Fuera quien fuera, conocía claramente las rutinas de Sarah y la configuración de seguridad de la casa. Los detectives ahora tenían un ángulo completamente nuevo que investigar. Ardell había estado trabajando en la lavandería de una residencia de ancianos en Baltimore antes de su arresto, así que la policía obtuvo la lista de empleados. Esperaban que pudiera reconocer alguno de los nombres. Mientras revisaban la lista, un nombre saltó de inmediato a la vista, tan familiar que los dejó helados.
La mujer que Ardell había estado describiendo no era una desconocida en absoluto. Era Amelia, la madre de Lorenzo, la propia suegra de Sara. Para confirmarlo, los detectives regresaron a la cárcel con una fotografía. En el momento en que Ardell vio la imagen de Amelia, la señaló sin dudarlo. Era ella. Ella era quien había organizado todo. La revelación fue impactante. Durante meses, los investigadores habían estado centrados en Lorenzo, preguntándose si él podría haber cometido el crimen. Ahora parecía que la planificación había venido de su propia madre. Aún así, el testimonio de Ardell no era suficiente para asegurar una condena contra Amelia. Los detectives sabían que necesitaban pruebas físicas y testigos que corroboraran su implicación directa en el asesinato. Comenzaron a hablar con empleados de la residencia de ancianos donde Ardell había trabajado, y finalmente, una mujer aceptó cooperar a cambio de inmunidad total. Su testimonio aportó detalles devastadores. Ella explicó que el día del asesinato, Ardell le había pedido que lo ayudara a convertirse en un asesino, alquilando un coche para él, ya que era demasiado joven para hacerlo por su cuenta. Al principio, pensó que estaba bromeando y, con dudas, accedió a la petición. Horas más tarde, Ardell devolvió el coche y hizo una declaración perturbadora. Le dijo que acababa de deshacerse del diablo y le pidió ayuda una vez más. Juntos condujeron hasta un terreno baldío. Allí prendieron fuego a varios objetos, que los investigadores creyeron que eran pruebas relacionadas con el crimen. De regreso, fueron detenidos por 2 agentes de policía. Los oficiales registraron el vehículo y encontraron un cuchillo debajo de uno de los asientos. Pero, de forma extraña, en lugar de arrestarlos, los agentes simplemente confiscaron el arma y los dejaron marchar. Este detalle desconcertante, pasado por alto en su momento, se volvió crucial más adelante. Los detectives también descubrieron pruebas financieras. Los registros bancarios revelaron que apenas unas semanas antes de la muerte de Sara, Amelia había retirado $2,500 en efectivo. Poco después, Ardell depositó casi exactamente la misma cantidad en su propia cuenta. La correlación era difícil de ignorar. Todo indicaba que se trataba del pago por su participación en el crimen. Finalmente, la ciencia forense cerró el círculo. Los expertos del laboratorio compararon el ADN de Ardell con las muestras recogidas del machete encontrado detrás de la casa de Sara. Los resultados fueron innegables. Coincidían perfectamente. Esta conexión lo vinculó directamente con el arma, y con esa prueba, los investigadores tuvieron suficiente para acusarlo formalmente del asesinato de Sara. Inmediatamente después, los detectives fueron tras Amelia. La mujer que hasta entonces había parecido una madre y abuela tranquila, ahora estaba en el centro de una conspiración impactante. Fue llevada a la comisaría para ser interrogada. Durante varias horas, permaneció sentada en la sala, en silencio y sin moverse, claramente luchando con el peso de la situación. Los detectives le dieron espacio, entrando de vez en cuando para recordarle las consecuencias. Finalmente, pidió volver a hablar. Renunció a su derecho a un abogado y dijo que estaba lista para confesar. Su admisión llegó lentamente, pieza por pieza. Amelia explicó que nunca había aceptado verdaderamente a Sara. Sentía que Sara era distante, desagradecida y despectiva con la familia. Cuando Sara solicitó el divorcio de Lorenzo, el resentimiento de Amelia se transformó en miedo. Estaba aterrorizada ante la idea de que Sara la apartara por completo de su nieto. Ese miedo comenzó a consumirla. Finalmente, admitió. Algo dentro de ella se rompió. Amelia describió cómo había desahogado sus frustraciones con Ardell en el trabajo. Según ella, nunca tuvo la intención de que la situación derivara en violencia. Afirmó que fue el propio Ardell quien sugirió que debía tomar medidas y que se ofreció a ayudarla a vengarse de Sara, por lo que Amelia llamaba la falta de respeto. Amelia aseguró que Ardell le dijo que solo haría algo menor, como lanzar piedras contra las ventanas de Sara. Sin embargo, los detectives se mostraron profundamente escépticos. Los detalles del caso no coincidían con la versión de Amelia. ¿Por qué?, le preguntaron, le habría pagado miles de dólares por un acto tan insignificante de vandalismo.
Con la confesión parcial de Amelia y el testimonio de Ardell, los fiscales llevaron el caso a juicio. Ardell fue el primero en comparecer ante un jurado. Su estrategia de defensa consistió en desviar la culpa. Declaró ante el tribunal que Amelia lo había manipulado, aprovechándose de su juventud e inexperiencia. Se presentó a sí mismo como alguien engañado para cometer el crimen definitivo. Al final, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Luego fue el turno de Amelia. Su juicio comenzó en enero de 2000 y el ambiente en la sala era tenso. Sin embargo, un detalle destacó por encima de todo. Ni un solo miembro de la familia de Amelia asistió. Su esposo, sus hijos, incluso su querido nieto, ninguno estuvo presente para apoyarla. Estaba completamente sola. Su abogado argumentó con vehemencia que no había pruebas suficientes que la vincularan directamente con el crimen. Sí, Ardell la había señalado, pero era un ladrón condenado y ahora un asesino confeso, difícilmente un testigo fiable. El abogado enfatizó que la supuesta confesión de Amelia estaba llena de contradicciones, insistiendo en que ella nunca admitió haber ordenado un asesinato, sino solo haber expresado sus frustraciones. Pero los fiscales respondieron con hechos contundentes. El retiro bancario que coincidía con el depósito de Ardell, el testimonio de la compañera de trabajo de la residencia de ancianos y la propia admisión de Amelia de que había hablado con Ardell sobre Sarah. El peso de las pruebas era imposible de ignorar. Al final, el jurado la declaró culpable. Al igual que Ardell, Amelia fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.